Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Él es digno de ser glorificado, exaltado. Aleluya. Y hoy tenemos la oportunidad, hermanos, de estar juntos adorando y glorificando a nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bendito Dios. Hoy, hermanos, en el mundo se celebra el Día del Padre. Amén. Y hay muchos que están tristes porque piensan, mi papá ya no está aquí. Tenemos que ser sinceros. Hay muchos que los papás se fueron de la familia y los dejaron. Eso también, porque hay que ser realistas y sinceros, porque a veces vemos todo lo bonito de una familia bonita, pero también hay padres y madres que abandonan a sus hijos. Y sí, entiendo que muchos en este día a lo mejor se sienten un poquito tristes, pero ¿saben por qué? Porque a lo mejor no tienen a Jesús en su corazón. La otra es porque no entendieron la palabra de Dios. Amén. Hermanos, en Dios hay consuelo. En Dios tenemos todo lo que necesitamos. ¿Cuántas veces lo he dicho? Podemos hacer esto y aquello y muchas veces nuestro corazón aún así se siente vacío. Pero cuando Jesús viene a nuestro corazón, hermanos, quita ese vacío. Cuando nosotros entendemos la palabra de Dios y sabemos quiénes somos en Cristo Jesús, hermanos, nuestro corazón está pleno y lleno. Y la palabra de Dios tiene la solución para tu vida. Jesús es la solución para tu vida. Dios es lo que nosotros necesitamos en nuestro corazón. Amén. En Romanos 8:15 dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Los que aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador, los que creen en un Dios poderoso, en un Dios creador, dice, no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Si tú tienes miedo, hermano, recházalo. Entiende lo que eres en Cristo Jesús. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos, ahora con libertad lo podemos llamar Abba Padre, que es papito. Aleluya, ahora lo podemos llamar Abba Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. Amén. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de sus sufrimientos. Ahí viene como el cubo o el jarro de agua fría. Pero no, hermano, alégrate. Alégrate. Sí que habrá momentos de sufrimiento, pero la herencia que tenemos en Cristo Jesús, hermanos, es la gloria de Dios. Por eso ya no pienses que no tienes padre. Tienes un Padre grande, proveedor, un Padre que bendice, un Padre que te cuida, un Padre que te guarda, el mejor Padre del mundo, que llena nuestros vacíos, que nos da todo lo que necesitamos. Y esto es gracias a la obra de Cristo en la cruz. Y hoy podemos decir, Abba Padre. Amén. Por eso quiero verte, aunque pases por momentos difíciles, quiero verte con una sonrisa en tu rostro. Amén. Porque Papito Dios está con nosotros.
nuestro Padre. Amén. Bendito Rey. Que la paz de Dios llene vuestro corazón en esta mañana. Me alegro mucho de verlos. Amén. Que el Señor los siga bendiciendo. Y ahora voy a invitar a Javier, que él es un gran siervo de Dios, que él ya forma parte de este lugar. Amén. Y agradecerle porque juntamente con Charo dan de su tiempo. Y no, es que su tiempo es servir al Señor. Amén. Así que con total libertad, Javier. Gracias, Padre. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Hoy, Señor bendito, ponemos nuestro corazón delante de ti. Y yo te pido, Padre, que tú te glorifiques, bendito Dios. Que tú tomes esa palabra, bendito Padre, porque tú conoces la necesidad de cada corazón y tú, Señor amado, sabes lo que tienes que hacer. Por eso te damos gracias en esta mañana y sabemos que esa palabra, Señor, será de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Ya están viniendo las golondrinas, ¿eh? Como decía Diana Krall, una cantante favorita de jazz que tengo, decía: el invierno pasado no sabía que fuera tan fuerte. El invierno con sus gripes, con sus fríos, con sus tal, está pasando, hermanos, y aquí estamos. Pero nosotros sabemos que estamos aquí, porque como se nos ha dicho durante toda la mañana, el amor de Dios nos ha conservado, nos ha guardado, nos ha protegido, y aquí estamos todos para darle la gloria y la honra. Me gustaría en esta mañana que abrieseis vuestras Biblias en el Apocalipsis. Cuando hablas de esta palabra dices: hombre, cuidado que esto es duro, ¿eh? Pero voy a hablar de una de las iglesias, de las 7 iglesias de aquella región que se llamaba Anatolia. ¿Quieres proyectar el mapa, por favor? Esta región que se llamaba Anatolia, esta de arriba. La primera, por favor. Solamente la primera. ¿Puedes bajarla? No, bueno. Es que casi no se ve así. ¿No la puedes hacer un poco más ancha? No se ve. Bueno, quedémonos con la primera parte. La segunda la vamos a ver más tarde, ¿no? Bueno, esta región que se ve allí, donde está la flecha, aquello es la Turquía actual, es lo que es la Turquía hoy, ¿verdad? Por allá abajo es donde hubo este gran terremoto, allí donde hay aquella especie de golfo que se une Siria y Turquía. En esta región estaban las 7 iglesias de Apocalipsis. Y el Espíritu Santo, Jesús, le dice a Juan: escribe 7 cartas a cada una de estas iglesias. Y la carta que vamos a ver hoy es la carta que se escribe a la iglesia de Esmirna. Esmirna era la ciudad más pequeña. Aquí es donde está la flechita esta. Es la ciudad más pequeña de... ya puedes quitar esta, ya la puedes quitar porque con esta foto segunda me pongo nervioso. la Esmirna era la ciudad más pequeña de aquella zona, pero es a la ciudad a la que se le da la carta, se le hace la carta más larga. Y es muy interesante porque en aquel momento había un problema que era una persecución imperial. Quiere decir que en todo el imperio romano, que iba desde el este hasta media Gran Bretaña y hasta el norte de África y hacia Germania, el Danubio los separaba, había una persecución que le había decretado Domiciano, un emperador muy duro, muy malucho. ¿Y por qué la persecución? Porque decía: todo aquel que no me honre, que no celebre mi cumpleaños, que no me diga que soy el Señor, va a tener que morir. Pueden haber las religiones que quieran, la gente puede ir al templo que quiera, pero, yo soy el Señor. Y claro, nos encontrábamos con un problema, que muchos cristianos decían que el único que era Señor era Cristo. Y entonces, si decían que el único Señor era Cristo, no era César, entraban en persecución. Y hubo muchos tipos de persecución y nosotros nos acordamos de esas persecuciones que acababan en el circo romano, donde mataban a los cristianos de muchas formas diferentes. Esta pequeña iglesia, o esta pequeña población que se llama Esmirna, tenía una iglesia que era una iglesia, lo vamos a ver más tarde, floreciente, pero estaba en un contexto muy particular,
Porque esta iglesia vivía en una ciudad muy comercial. Había mucho comercio, muchas actividades, dijéramos, de arte, de oficios, etc. Y se juntaban los diferentes profesionales en gremios. Imagínate, ahora que hay dos profesionales, ¿no?, que yo sepa, el gremio de yeseros, el gremio de electricistas, el gremio de carpinteros, el gremio... Si vais por el polígono de nuestro polígono aquí en La Victoria, bueno, el Son Castelló, todas las calles están divididas en gremios, tienen nombre de gremio, ¿verdad? ¿Y qué pasaba con los gremios? Pues los gremios eran asociaciones profesionales donde se juntaban estos profesionales para defender su negocio, su oficio, su profesión, y tenían patrones, y tenían dioses como patrones. El patrón de este gremio es este dios, el patrón de este gremio es esta diosa, etcétera, etcétera. ¿Cómo pasa por aquí, por los pueblos? Sant Antoni és el patró de sa pobla, y Sant Tomeu es el patró de Consell, y tal, y tal. Todos son patrones, están bajo un patronazgo, en este caso de santos o de vírgenes. Pero allí eran dioses. ¿Y qué ocurría? Es muy interesante lo que viene ahora. Los gremios hacían fiestas, la fiesta del gremio de los carpinteros. Pues hacían una fiesta, se reunían, se presentaban delante del patrón de su dios, mataban un animal, lo sacrificaban en honor al dios, le daban un cachito al dios del animal y luego comían el resto del animal en una cena, todos juntos, para celebrar al dios. Y ellos entendían que era el dios que les daba el animal y ellos se lo comían. ¿Qué pasaba en estas cenas? Pues estas cenas que la cosa se iba calentando y al final acababan en orgías. Era una cena sagrada que había empezado honrando a un dios, pero acababa en fornicación muchas veces. ¿Qué ocurría aquí? Pues que si tú eras miembro del gremio de los yeseros y no asistías a las fiestas que se hacían en honor al dios de los yeseros, eras considerado como un mal socio. No se te miraba bien. Socialmente estabas perdiendo influencia y posiblemente económicamente también ibas a ser perjudicado. ¿Qué ocurría aquí? ¿Qué pasaba con el cristiano que era el yesero? Y decía, no, yo no voy a ir a la fiesta de patronal a honrar a mi Dios comiendo carne sacrificada a los ídolos y luego lo que viene. ¿Qué pasaba? Pues que era apartado. Pero si iba allí, si participaba de la fiesta, se encontraba con un conflicto interno, que es que estaba negando al Señor que lo había redimido. Era un problema. Pero este problema no es solamente en aquel tiempo, ¿eh? Hoy ocurre lo mismo. Hoy ocurre lo mismo. ¿Qué pasa con las fiestas que hacemos o las reuniones que hacemos, que al final van degenerando y empiezas en un sitio y acabas en otro? Y empiezas a escuchar pues los chistecillos y las cosas y tal, y acabas luego de copas en otro lugar y se te va ensanchando el corazón y se te estira la lengua. Hermanos, y si no vas te dicen, eres un fanático, eres un religioso, eres un tío que no nos interesa estar contigo. No, eres un aburrido, eres un aburrido. Puedes perder las amistades de tus compañeros de trabajo, de tus compañeros de estudios, etc. Hermanos, es un conflicto. Porque vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, obviamente, y estamos rodeados de toda una sociedad que está conformada al mundo, al sistema, a ese sistema de valores que no tiene en cuenta Dios, y nosotros estamos aquí. Y Jesús decía, Padre, estos están en el mundo, pero no son del mundo, por favor, guárdales del mal. Es nuestra situación, querido hermano. Tú y yo estamos aquí en este mundo rodeados de un sistema que nos impone valores, nos impone modas, nos impone formas de vestir, formas de divertirnos, mil formas diferentes, pero que no están de acuerdo con el propósito de Dios. Pero tú y yo vivimos aquí bajo esta presión. Quieras o no, estamos siendo presionados, querido hermano. Y si no te sientes presionado, es que estás o estoy metido ya en el sistema, en el gremio, para decirlo de alguna manera. ¿Entendéis esto? O sea, que lo que ocurrió en aquel momento allí tiene que ver con lo que ocurre hoy aquí. No es algo que haya sido diferente. Entonces Jesús decía, Señor, guárdales del mal,
guárdalos del mal, porque yo sé que lo van a pasar mal, van a ser perseguidos, van a ser presionados, van a ser apretados. Señor, guárdales del mal, Padre, porque ellos ya no son del mundo, ya no pertenecen al sistema, pero va a ser duro, porque el que quiere ser amigo del mundo, dice la Biblia, será un enemigo de Dios. No quiere decir que no tengas que ser amigo de las personas, sino del sistema de valores que estas personas todavía tienen porque no han conocido al Señor. Es difícil poder nadar y guardar la ropa. Es muy difícil, ¿verdad? Entonces, empezamos aquí en Apocalipsis, el Apocalipsis capítulo 2, que dice algo interesante. Esto era una especie de introducción. Dice que, versículo 18, escribe al ángel, escribe lo que yo te voy a decir, que quede por escrito, porque las palabras se las lleva el viento. Escribe al responsable o responsables de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto, escríbelo, lo que voy a decirte. Escribe lo que voy a decirte. Y claro, aquí decimos, el Hijo de Dios se define como Hijo de Dios. Dice, bueno, muy bien. Piensa que esta definición que hace aquí es la única definición de presentación como Hijo de Dios así, explícitamente, que se usa en el libro de Apocalipsis. Todo lo demás son definiciones que no son explícitas, pero queda implícito que es el Hijo de Dios. Pero amigos, ¿qué pasa con decir el Hijo de Dios? Era duro. En este contexto en que estaban, choca esta definición, esta presentación, con el título de hijos de Zeus que se daba a Apolo y al emperador. Dice, no, el hijo de Zeus son esta gente del Dios de los dioses, pero yo soy el hijo del Dios viviente. Aclaraos, yo no soy un personaje cualquiera, yo soy el Hijo del Dios viviente, el que murió y que resucitó por vosotros. O sea, ya esta declaración es agresiva desde el principio, ya está agrediendo el contexto. El verdadero Hijo de Dios soy yo, no el emperador, soy yo. Y hermanos, yo creo que la Iglesia debiera reconocer su identidad. ¿De quién eres hijo? Se nos ha estado cantando hoy aquí de que tenemos un Padre, somos hijos del Padre, nos ha dado la filiación, nos ha adoptado como hijos, nos ha dado todo lo que tiene. Tienes claro de quién eres hijo, porque si no, necesitas, y necesito yo, si no lo tengo claro, clamar al Espíritu Santo para que me haga sentir esta Abba, Padre, papaíto, pater. Tú eres el jefe, el que manda, el que gobierna la casa. Necesito esto, hermano, pero esta es una revelación que viene por el Espíritu Santo. No te la puedes montar tú. No se viene a base de repetir. No. Decimos lo que sentimos, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. No creas que por repetir ocurrirá esto, no, sino que el proclamar es el resultado de la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nuestro corazón, revelándonos quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Y aquí hay una característica muy interesante. Dice, el que tiene ojos como llama de fuego, quiere decir, unos ojos penetrantes, unos ojos que van más allá, ¿verdad?, de lo que se ve exteriormente, lo que puede atravesar una apariencia. Estos ojos son como una radiografía. Ahora sí que puedes proyectar la segunda foto. ¿Veis? Una radiografía. A todos nos han hecho radiografías. ¿Qué pasa con la radiografía? Pues que enseña algo que tú no puedes ver. Estos rayos electromagnéticos penetran y hacen ver lo que hay dentro, que no se ve a simple vista. Entonces, la radiografía te enseña algo. Si tienes un hueso roto, ya tienes el hueso roto, pero la radiografía no te dice por qué te ha roto el hueso, cómo es que está roto este hueso, a santo de qué se ha roto este hueso. Te dice, está roto, pero no te dice el porqué de la rotura. Te dice, tienes el hígado inflamado, pero no dice que es porque tienes un problema de alcohol o de lo que sea en el hígado. No te lo dice, pero dice, está inflamado. Pero la mirada de Dios, la mirada de Cristo, del Hijo de Dios, va mucho más allá, va muchísimo más allá de lo que puede ir una radiografía. Porque la mirada del Hijo de Dios, como vamos a ver más adelante, vamos a ver que es una mirada que te hace saber el porqué
de lo que está ocurriendo en el interior. Lo vamos a ver más adelante. Y Jesús aquí está diciéndole, yo conozco tus obras, sé quién eres, sé por dónde vas, sé lo que estás haciendo maravillas, estás haciendo un montón de cosas buenas. La elogia a la iglesia. La elogia, dice, mira, yo veo que tienes amor, tienes fe, tu servicio, estás trabajando, estás haciendo un montón de cosas y empezaste haciendo cosas, pero hoy todavía haces más cosas, vas adelante, tienes paciencia a pesar de la prueba, a pesar del sufrimiento, estás aguantando el sufrimiento y dentro de este sufrimiento tu fe o tu paciencia todavía se está desarrollando más y más y más a pesar de la persecución imperial, la persecución local. Estás yendo adelante, estás haciendo las cosas muy bien. Estás creciendo en la práctica del amor. Haces un montón de cosas, tienes un montón de actividades. Haces obra social, evangelizas, haces un montón de cosas. Es impresionante la energía que tú llevas con la que tú vas adelante. Yo sé todo esto y te elogio y creo que es muy bueno que lo hagas. Pero hay algo, hermanos, que lo tomo de William Barclay, que es un excelente, o era porque ya murió, un excelente expositor bíblico. En su comentario a este texto de Apocalipsis, William Barclay dice lo siguiente: una iglesia llena de miembros y que es una colmena de energía. ¿Habéis visto una colmena alguna vez? Las ovejas cómo van, no paran. ¿La habéis visto alguna vez? Es increíble la energía que hay allí. No es necesariamente una iglesia real. Es posible que esté llena porque sus miembros van a entretenerse en lugar de instruirse, van a relajarse en lugar de enfrentarse con el hecho del pecado y el ofrecimiento de salvación. Una iglesia que entretiene. Y hay un montón de gente que le gusta el entretenimiento y entretiene, hay un buen show. Yo he vivido en una iglesia, he estado en una iglesia como esta y he estado años, ¿verdad? Y hermanos, yo creo que este tipo de iglesia del que está hablando William Barclay puede ser una iglesia con una gran actividad evangelística, social, pedagógica, pero todo esto no es garantía de que sea una iglesia verdaderamente fiel a su maestro. Hará un montón de cosas. Al que lo vea desde fuera, ostras, qué iglesia, qué fantástico, y allí esto y lo otro, lo vas allá. Sí, todo bien. Jesús la elogia por esto. No debe dejar de hacer esto, no lo debe dejar de hacer. Pero dice, tengo algo contra ti, tengo una cosa contra ti, tengo algo contra ti. Hay algo que Jesús tiene que decirlo. La misma manera que le elogia, ahora la va a reprender, versículo 20. Jesús ve la realidad que hay detrás de lo que se ve. Tú y yo veríamos toda esta actividad y todo lo que se hace, qué fantástico. Pero Jesús dice, sí, pero hay algo. Yo veo un foco de infección aquí dentro que puede cargarse con el tiempo la iglesia. Un foco de infección que no se ve a simple vista, pero con mi mirada penetrante veo lo que hay detrás de esto. Y entonces dice, y el foco de infección es que no debes dejar de hacer lo que haces, pero debes estar atenta al peligro. ¿Por qué? Porque la iglesia, aunque era una iglesia madura, toleraba, fíjate bien, toleras, ese es el verbo clave, toleras, permites, consientes, dejas que esa mujer Jezabel, que se dice ser una profetisa, quiere decir que dice que habla por boca de Dios, o sea, lo que le dice Dios ella lo repite, fíjate bien, y enseña y seduce a mis siervos con su doctrina, con su forma de ser, con su carisma personal, con su forma de hacer las cosas, una mujer que era importante dentro de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué hacía? Con su doctrina estaba atrayendo a personas a una falsa doctrina y a un adulterio espiritual. ¡Qué fuerte! Dice, y tú lo estás permitiendo, tú lo estás tolerando.
y aparentemente no pasa nada, pero con el tiempo sí que va a pasar. Muy fuerte, ¿eh? Una iglesia como esta, ¿verdad? Hermanos, cuando una iglesia todo está funcionando como funcionaba Tiatira, todo va bien, hacer un montón de actividades, un montón de cosas, tal y cual, que se debe hacer muchas cosas siempre que estén bajo, dijéramos, la dirección y la guía de parte de Dios. Pero puede haber un problema aquí. Puede nacer un orgullo espiritual, un decir, nosotros somos así, mira aquellos 4 gatos de allá. Puede hacer un orgullo espiritual que impida ver el foco de infección que se está gestando ahí dentro. Y aquí es cuando Jesús, con su mirada penetrante, dice, sí, no te dejes engañar por toda esta actividad, por todo lo que haces, por todo lo que estás haciendo, lo que eres, pero yo tengo algo contra ti y esto lo tienes que tener en cuenta, porque esto te va a destruir, te va a destruir. Yo quiero que continúe siendo una iglesia poderosa, una iglesia que va adelante. Hermanos, nuestro amor puede estar aumentando, podemos hacer un montón de cosas, sin embargo, nos puede faltar el tipo de discernimiento necesario para mantener pura la iglesia. Y podemos estar aumentando y hacer cosas, haciendo cosas, pero quizás nos falta un discernimiento. Acordaos que en 1 Corintios capítulo 13, que está de una forma u otra presentando lo que es realmente el amor de Dios, no un amor romántico, lo que es el amor en sí, lo que es el amor ágape de Dios, dice que el amor no hace nada indebido, no hace nada indebido. No hace nada indecoroso, no hace nada deshonesto, no hace nada que esté en contra de la palabra de Dios. También esto forma parte del amor. A veces nos olvidamos de esto, ¿verdad? Y estamos hablando de mucho amor, pero la realidad es muchas veces que hay algo que no funciona, que va a destruir todo esto. Jezabel era una mujer que se decía, soy profetisa, una mujer influyente, con un carisma personal importante, seducía a la gente, les gustaba hablar con Jezabel, tenía una forma de hablar que encandilaba a la gente, les seducía, les atraía, lo dice aquí, ¿verdad? Pero no solamente 4 personitas que acababan de nacer de nuevo, que acababan de conocer al Señor, sino dice a sus siervos, personas que ya se habían entregado al Señor y que le querían servir y que iban adelante y que eran personas ya maduras. A estos también les está enganchando. Hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? El que se sienta firme, mire que no caiga. Cuando yo me siento firme tengo toda la lotería, casi todos los números de la lotería para caer. Pero cuando yo me siento débil, confieso mi debilidad, me apoyo en el Señor y es más difícil que caiga. Hermanos, es algo muy interesante lo que está diciendo aquí. Jezabel, ¿se llamaba Jezabel? Pues mira, es muy difícil que esta mujer se llamase Jezabel. Solamente os voy a dar una razón. En primer lugar, no habría ningún judío, si es que había judíos en la iglesia, ninguno de ellos hubiera puesto el nombre de Jezabel a una hija suya. Porque Jezabel era el paradigma de la maldad, el paradigma, el ejemplo más grande de una mujer perversa, de una mujer manipuladora, una mujer que manipula al rey Acab, la manipulaba, le hacía hacer lo que quería, metió dioses ajenos en la corte, hizo hacer templetes para dioses paganos. Era una mujer muy, muy manipuladora. Persiguió a Elías, lo quería matar, ¿verdad? Ningún judío pondría a su hija Jezabel, ninguno, os lo puedo garantizar. Y los paganos, los que venían del helenismo, los que venían de aquella zona que no conocían los gentiles, no sabían ni quién era Jezabel. Entonces Jezabel, ¿qué indicaba? ¿Qué indicaba Jezabel? Jezabel indicaba la personalidad de una persona, de una mujer que aglutinaba la obra de Jezabel, lo que hizo Jezabel, ¿verdad? El paganismo que importó a la iglesia, las relaciones sexuales ilícitas que trajo de su mundo pagano, una mujer que enseñaba, como hacía Balaam, al pueblo de Dios a pecar. Balaam quiso maldecir al pueblo de Dios y Dios dice, tú me lo vas a maldecir. No lo pudo maldecir, lo tuvo que bendecir. Pero al final Balaam lo que hizo fue llevar al pueblo de Dios a unas relaciones
dijéramos, de fornicación con los ídolos y con las mujeres de los pueblos de alrededor. Jezabel enseñaba que se podían hacer las cosas pudiendo nadar y guardar la ropa de alguna manera, ¿no? Decía, mira, yo os enseñaré cómo podéis justificaros ante estas cosas. ¿Podéis ir a los banquetes de los ídolos? Sí que podéis ir. Y eso no lo dice la Biblia, lo dicen los padres apostólicos del siglo II, porque hay mucha información extrabíblica a la que he tenido que acudir, porque la Biblia habla poco. Los padres apostólicos nos dicen lo que estaba ocurriendo. ¿Puedes comer carne a los ídolos, sacrificado a los ídolos? Sí que lo puedes hacer. ¿Qué tienes que hacer para ello? Pues mira, es verdad que esta carne ha sido sacrificada a los ídolos, no se puede negar. Pero lo que tienes que hacer tú, antes de comerla, echar fuera el demonio que pueda haber cogido esta carne al estar presentado a los ídolos. Ya podrás comer entonces, ya ha sido echada, ¿verdad? Ya está. ¿Qué pasa? Mira, con el cuerpo era una enseñanza gnóstica que había en aquellos momentos por allí muy fuerte. Mira, el cuerpo es malo, el alma es buena. Tú con el cuerpo puedes hacer lo que quieras. Ahora, con el alma no, porque el espíritu es bueno. Entonces vete con cuidado a que lo que haces con el cuerpo no te contamine el espíritu, porque ellos lo separaban todo. Muy difícil esto, ¿verdad? Porque nosotros entendemos que somos cuerpo, alma y espíritu, y no podemos estar separando aquí como lo que hacen en un submarino, que separan las diferentes partes. Había muchas enseñanzas de estas, pero no tenemos que ir tan lejos. ¿Os acordáis de los judíos cuando Jesús les dice, mira, sois unos hipócritas, fariseos y doctores de la ley, porque vosotros os cargáis uno de los mandamientos, que es el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en esta tierra. ¿Y vosotros qué hacéis? Decís, mira, con lo que puedas honrar a tu padre, pues vamos a suponer que tuvieran necesidad los padres. Bueno, pues mira, si tú das al templo esta cantidad que tenías que dar a tus padres, quedas justificado, porque es corbán. Antes es sacrificarlo al Señor que a tus padres. Y cosas de estas había un montón. Dice, os habéis cargado un mandamiento para poner algo que viene de vuestra tradición. Hermanos, y hacemos muchas cosas intentando justificarnos, apaños, arreglos, chapuzas para intentar justificar nuestra vida. Intentamos hacer que lo que es la vida del culto semanal, la vida en la iglesia es una cosa, pero luego en el negocio, en las relaciones, en el colegio, es otra cosa. Aquí es una cosa, pero fuera es otra cosa. Y entonces inventamos excusas. Por ejemplo, os voy a poner algunas, hay muchas más, cada uno puede poner las que quiera. Por ejemplo, podemos hacer arreglos para coexistir entre lo que dice Dios y lo que enseña el mundo. Por ejemplo, mentira es lo que no es verdad. Pero puede haber una mentira piadosa, una mentira blanca. Y eso no hace daño a nadie. Pero es mentira. Pero decimos no, es blanca, es piadosa. Por ejemplo, fornicación, relaciones sexuales antes del matrimonio. Dios dice que no debe ser así. Pero nosotros decimos, sí, pero es que hay amor. No es un aquí te pillo, aquí te mato. Es que nos amamos, estamos enamorados, queremos comprometernos. Pero es fornicación. Pero le hemos dado un blanqueo. Adulterio. Tener relaciones sexuales con una persona que está casada. Pero podemos decir, sí, pero este matrimonio estaba roto hacía tiempo ya. Yo no he roto nada, ya estaba roto el matrimonio, estaba hecho polvo. Vamos dándonos nuestras excusas. Por ejemplo, murmuración. Bueno, al fin y al cabo lo que estamos haciendo es decir las cosas como son. Pero es murmuración, cuando la persona no está delante, hablar mal de esta persona, es murmuración. Otro ejemplo, ira, que me supera, me coge, tengo un ataque de ira, me pongo loco. Y decir, sí, pero es que esta persona me saca de quicio, oye, es pesadísima, es que es una persona que no se puede soportar, no se puede aguantar. Hermanos, nos hacemos muchos apaños, nos hacemos muchas justificaciones,
Nos montamos como podemos o como queremos la cosa para poder justificar algo que la palabra de Dios deja bien clara. Y dice el versículo 21, yo ya le he dado tiempo de arrepentirse a Jezabel. Le he dado tiempo. Ya he tratado con ella, pero no se quiere arrepentir. El problema no es tanto lo que hace, sino el que no quiere arrepentirse de lo que hace. Yo le he dado tiempo, pero no quiere. Y está hablando de su inmoralidad. Y aquí tenemos que tiene que ver con el tema sexual. Pero mira, la voy a poner en una enfermedad, le voy a mandar una enfermedad. Y los que cometen adulterio con ella, los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Aquí no está hablando, creo yo, o los comentaristas, de los que cometen adulterio físico con ella, sino los que están cometiendo adulterio espiritual por las enseñanzas que esta mujer está dando. Los que se han apartado de Dios, los que han dejado a Dios y están yendo a otros dioses. Yo les voy a castigar. Y a sus hijos mataré con pestilencia. Y todas las iglesias sabrán que soy yo el que escudriña las mentes y los corazones. Sabrán las iglesias, los de alrededor sabrán. Hermano, aquella gente de aquella iglesia, con su tolerancia, estaban permitiendo que hubiera personas que se estuvieran contaminando y que el ejemplo que se daba fuera en las iglesias fuera un ejemplo nefasto, un ejemplo negativo. La tolerancia, hermanos, de esta iglesia estaba llevando a esta iglesia al desastre y podía contaminar también a otras iglesias. Hubo un líder de nueva era que decía, lo podemos tolerar todo menos la intolerancia. Y esto está ocurriendo hoy, hermanos. Nos están inyectando continuo veneno, una tolerancia que no es buena, porque lo podemos tolerar todo, pero cuando dices que no, eres un intolerante. Y a los intolerantes hay que de una forma u otra perseguirlos. Hermanos, si los que queremos seguir al Señor lo queremos hacer con fidelidad, seremos perseguidos. Porque si a mí me persiguieron, ¿cuánto más no van a hacer a vosotros? Pero si estás siendo perseguido de alguna forma, no que te tenga que echar a los leones, alguna forma, amigos que dicen, mira, este es un fanático, este es un sectario. Si ves amigos que están diciendo esto de ti, porque amas a Jesús y no quieres seguir su camino, la Biblia dice, Jesús dice que somos benditos si está ocurriendo esto. Somos benditos porque están diciendo cosas que no son verdad, porque estamos siguiéndole a Él. Hermanos, la intolerancia al pecado es sana, es sana. Pero los intolerantes son aquellos que no pueden tolerar que nosotros queramos vivir una vida santa y una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Estos son intolerantes, hermanos. Pero nosotros tenemos que tolerar todo lo que nos echen, todo lo que nos echen. Cuando dices, no, yo quiero vivir de acuerdo a la palabra y voy a sufrir persecución de alguna manera, entonces, hermano, van a decir, eres un fanático religioso, no me interesa. Y entonces verás que habrá gente que quizás te harán poco caso, se apartarán de ti, no hablarán contigo, no querrán tener relación contigo, pero no porque tú hayas hecho algo malo, sino porque no pueden tolerar que eres un hijo de Dios santo. Y entonces Jesús aquí en el versículo 23, ¿quieres poner la tercera foto, por favor? La tercera, versículo 23. Dice, ¿saben qué es el 20? Exactamente, dice, sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones. Y en el griego dice, yo soy el que escudriña los riñones y los corazones. Está hablando de dos órganos internos que implican lo más profundo del ser humano. Ellos pensaban que los deseos, los sentimientos, la inteligencia se gestaba en estos órganos. Y aquí dice, bueno, yo soy el que escudriño las mentes, tu forma de pensar, tu forma de sentir, tus deseos, tus emociones. Yo lo escudriño todo esto. Y es muy interesante que veamos lo que dice Hebreos 4:12. Dice así, no sé si lo veis desde aquí.
Vamos a ver Hebreos 4:13. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios, a los rayos X, a la mirada penetrante de Dios. Nada de lo que está creado escapa. Todo está al descubierto, está expuesto, está desnudo, se ve todo. Y la palabra verdad en el griego es aletheia. ¿Y aletheia qué significa aletheia? La verdad. La imagen que da es de un animal que ha sido partido por la mitad y ha sido expuesto. Todo lo que hay se ve. Esto es lo que hay, no hay más. Esta es la realidad, esta es la verdad. Le han quitado la piel, le han partido por la mitad y vemos todos los órganos que no se veían antes, ahora los vemos. Y dice la palabra de Dios, dice, ninguna cosa creada, versículo 13, vamos a hacer al revés, escapa a la vista de Dios. Todo se ve, todo está al descubierto, expuesto, desnudo, a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Quizás tú y yo nos podemos estar engañando. Quizás yo puedo engañar a los demás. Pero Dios me ve. Y la palabra de Dios, ahora veremos lo que hace. Versículo 12, ido al revés. Primero es el 12 y el 13, luego el 13, yo he tomado primero el 13 y luego el 12. Fíjate lo que dice. Y la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, y es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta dividir el alma y el espíritu, hasta la frontera entre lo que es el alma y lo que es el espíritu, porque es un bisturí súper cortante, es como un rayo láser que va a lo más profundo, ¿verdad? Y penetra. ¿Y entonces qué ocurre? Fíjate bien, qué interesante. Aquí nos está presentando un ejemplo de lo que son las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa, tiene poder, es útil. ¿Para qué? Para discernir los pensamientos, para saber qué es lo que estoy pensando, para saber qué es lo que estoy sintiendo, para saber qué es lo que estoy deseando. Y me hace ver si son buenos pensamientos, buenos deseos, buenos sentimientos, y yo mismo lo puedo ver esto. Lo puedo ver. Si yo estoy pensando mal de alguien, puedo saber que estoy haciéndolo mal, que es malo que piense mal de alguien. Si estoy odiando a alguien, me puedo dar cuenta de que estoy odiando a alguien. La palabra de Dios es capaz de hacerme ver esto, pero hay algo mucho más todavía. Dice, no solamente de discernir los pensamientos, sino también las intenciones del corazón. Yo puedo pensar que hay una persona que es antipática, que es dura, que no me gusta. Y dice, ¿y por qué no te gusta esta persona? Porque es muy prepotente, porque es muy orgullosa, porque es muy antipática. Y puede ser que sea así, pero la palabra de Dios es capaz de ir más allá y decir, no, hay algo más profundo por lo que no te gusta esa persona. Tienes celos de esa persona. Tienes celos de que es más lista que tú, de que tiene más dinero que tú, de que es más guapo que tú, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos celos es lo que hacen que esta persona no te caiga bien. Y es posible que esta persona tenga estos defectos, pero tu problema es que estás celoso de esta persona. Esto es lo que hace la palabra de Dios, hermanos. Va más allá de lo que podemos ver nosotros. Va más allá, nos hace ver cómo Dios nos ve. Primero Dios ya nos ve, pero ahora dice, ¿cómo voy a hacer saber a esta gente con la forma en que los veo? Con mi palabra. Por tanto, escribe lo que te estoy diciendo, escríbelo bien, porque esto que te estoy diciendo es vital, es importantísimo. Yo soy capaz de ver cómo tú ves las cosas, lo entiendo, lo veo, y soy capaz de ver todas las justificaciones que tú pones, pero la realidad, la verdad es que tú tienes un problema que tienes que solucionar. Por eso Jesús dice, tú puedes ver la paja en los ojos de los demás, las puedes ver. Tú ves muchas cosas del otro, pero tienes un problema, que no ves la realidad porque tienes una viga enorme que te impide ver la realidad. Hermanos, esto es lo que dice la palabra de Dios. Todas las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis empiezan así. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Y dice esto, dice, escribe lo que ves, escribe lo que digo. Y todas terminan de esta manera. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Simon y Garfunkel decían que
la gente hablaba mucho, pero no se comunicaba. Este mensaje, querido hermano, igual que los de las otras 7 iglesias, está escrito a iglesias, a grupos de personas que recibieron a Cristo como su Salvador y que recibieron el Espíritu Santo, y les ha sido dado un oído espiritual para poder entender lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si tú eres un hijo de Dios, si tú has recibido a Cristo como tu Salvador, tú tienes este oído espiritual y puedes entender el mensaje que el Espíritu ha dejado a la iglesia. No tienes ya más excusa. Puedes escuchar, sí, podemos oír sonidos, pero una cosa es oír y otra es escuchar, es entender, es comprender de dónde viene el sonido y qué es lo que dice el sonido. Podemos hablar mucho del tiempo y de tantas cosas, pero no podemos hablar de cosas que son significativas. Aquí se ha hablado de cosas que son muy significativas, que tienen que ver con la salvación de una iglesia, con que una iglesia no sea destruida, de que los creyentes puedan ir adelante. Esto es lo que se está diciendo aquí, y lo dice a personas que tienen la capacidad de poder oír y de poder escuchar. El que tiene oídos, tienes oídos si has creído en Cristo, oiga, escuche, y escuchar implica obedecer. Y escuchar implica obedecer. Hermanos, Dios tiene un plan para esta iglesia, claro que lo tiene, seguro. Dios ve realmente lo que es esta iglesia, seguro que lo ve. Cosas mucho más profundas de las que vemos nosotros. Pero Dios quiere mostrar también a esta iglesia tal como son las cosas, para que si hay algo que no funciona, nos podamos arrepentir, podamos escuchar lo que dice Dios, porque esta mañana el hilo conductor de toda la alabanza era el amor. ¿Por qué dice Dios esto? Porque ama a esta iglesia. Hermanos, cuidado con lo que nos dice el Espíritu, porque si no obedecemos, podemos entrar en un bucle de decadencia, de enfermedad, de destrucción. Pero si obedecemos con la ayuda del Señor, podemos ser una iglesia poderosa que alcanza este lugar y alcanza muchos otros lugares. Pero el que tenga oídos para escuchar, y escuche lo que dice el Espíritu a las iglesias. Que el Señor os bendiga, hermanos. Amén, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Por eso yo siempre digo que una de las cosas importantes es ser sincero delante de Dios. Amén. Porque yo cuando Javier daba, ¿no?, esa prédica, yo también es como que veía cómo Jesús no obraba para que se dieran cuenta de sus errores, y es lo que está haciendo el Señor. Hasta la Jezabel también. Dice, las veces que fui a decírselo, pero ella no quiso. Amén. Jesús trabaja para que nosotros nos demos cuenta de nuestros errores. David cometió tremendos errores y Dios fue a decirle, David, en esto te estás equivocando. Y lo bueno es que David tenía ese corazón de decir, tienes razón, estoy equivocado en esto y aquello. Y esto es lo importante, ¿no? Que nuestro corazón sea sincero delante de Dios, y cuando el Señor venga a decirnos algo, que nosotros lo escuchemos, porque es Dios quien lo dice. Jesús está ahí atento para que nosotros realmente seamos bendecidos, porque esto es lo que Dios quiere. Amén. Es lo que decía Javier, el amor de Dios se manifiesta. Y todo el Señor lo hace por amor, porque quiere lo mejor para nosotros. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, bendito Dios. Porque nosotros queremos, Señor, cumplir tu voluntad y tu propósito, Señor. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, Señor amado,
Bendito Dios, nos postramos ante ti para que tú hagas como tú quieras, Señor. Pero que tú, Señor, estés delante de nosotros y llevándonos, Señor amado, hacia tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bendito Dios.